Consejo Normativo de Contabilidad y que es de obligatorio cumplimiento para aquellos contadores que están bajo UNIF, obviamente. Y se entiende que todos los estados financieros deben estar bajo estos principios porque nuestra Ley General de Sociedades en el artículo 223 así lo indica. Bueno, con este cambio legislativo se incorpora dos grandes reglas. La regla general, en la cual te dice que a través de los hechos sustanciales que se den, se da el devengo tributario. Salvo que exista una condición suspensiva, que ese es otro criterio que es del ámbito jurídico y lo encontramos en el Código Civil, que indica que el hecho, el acto jurídico se va a materializar cuando se dé cierto hecho. Ahí teníamos los contratos futuros de venta de bien inmueble, que cuando existe el bien, se va a materializar el hecho de la compra y venta, y en ese momento va a devengar, ¿no? Y tenemos nuestras reglas particulares, en la cual tenemos la enajenación de bienes mediante la transferencia de control o el riesgo de la pérdida de los bienes. También tenemos la prestación del servicio mediante la ejecución mediante el método de lo ejecutado, inspección de lo ejecutado, porcentaje de lo ejecutado sobre el total o porcentaje de los costos incurridos sobre el total. Que esto lo vamos a ver más adelante mediante el análisis que vamos a hacer respecto al artículo 57. Estos son los, en grosso modo, lo que marca el nuevo artículo 57, donde nos expone de forma más extensa los supuestos en los cuales se va a dar el devengo tributario, que no solo se aplica para el ingreso, sino también para los gastos. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos primero el párrafo 1 del artículo 57 sobre imputación, la parte en la cual nos dice que el devengo se da mediante la condición suspensiva, cuando se den los hechos sustanciales o existe una condición suspensiva, en ese momento se va a materializar el devengo y se va a imputar tanto el ingreso como el gasto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Inciso A, artículo 57. Se ha previsto que la imputación de la renta de tercera categoría, las rentas empresariales, la que todos acá tenemos que realizar en nuestra determinación de nuestra DJ anual este año, se considera producida cuando se devengue. Para dicho efecto, se entiende que los ingresos devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no estén sujetos a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobre, y aun cuando no se hubiesen fijado los términos precisos para su pago. No obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fija en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso devenga cuando dicho hecho o evento ocurra, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 57, el devengo de las rentas, tanto para ingresos como gastos, se tiene que tener en cuenta que cuando el total de la contraprestación se fija en función de un hecho o evento futuro, el ingreso o gasto se da cuando ese hecho ocurra o cuando parte de esta contraprestación se dé en estos casos. ¿Qué quiere decir esta parte? ¿No? Tenemos un contrato de compra y venta o contrato de suministros, como lo hacen los retailers, en la cual yo fijo un precio de venta, ¿no? Te doy mermelada para que lo puedas exponer en el retail, compro, vendo. Sin embargo, si llegas a un margen de ventas de más de 1 millón de soles, tienes un descuento, ¿no? Ahí tenemos una contraprestación variable. Una parte fija, que es la compra-venta de la mermelada, y una parte variable que va a estar sujeta a un hecho posterior, que es determinar la utilidad o cantidad o margen de venta que se va a tener en un periodo determinado de acuerdo al análisis contractual que se dé. Esto es una regla general y se tendrá que evaluar en cada caso concreto. Ya hay bastantes consultas que han hecho los contribuyentes respecto a estos puntos
en los informes que más adelante pasaré a exponer, y la SUNAT se está orientando mucho a la condición suspensiva, cuando cierto hecho o evento suceda u ocurra, ¿no? Entiéndase por hecho o evento futuro o posterior aquel hecho sustancial que genere el derecho de obtener ingreso o la obligación de pagar el gasto. No ocurre lo mencionado en el primer párrafo cuando el importe de la contraprestación esté supeditado a una verificación de la calidad, características, contenido, peso, volumen del bien vendido que implique un ajuste posterior al precio pactado. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el primer informe que emite la SUNAT, justo cuando comienza la vigencia de la norma del decreto legislativo 1425. El informe 10-2019 plantea una venta de minerales, en la cual se va a realizar en el año 2019, cuya contraprestación está pactada, está sujeta a ajustes por la verificación de la calidad, peso, contenido. ¿Qué sucede? Se le vendió el bien, se le trasladó el bien físicamente al comprador, él tiene control sobre ello. Sin embargo, dentro del contrato hay una cláusula en la cual la determinación final del precio se estará dando de acuerdo a la verificación de la calidad de dicho bien. Por lo cual, dentro de la exposición jurídica que hace SUNAT, nos remite al reglamento en el cual dice que esa causal no es un hecho que no es una condición suspensiva. Por tanto, el devengo se da en el año en que se entregó el bien. Conclusión, en el supuesto de una venta de minerales o concentrados de minerales realizada en el mes de enero del 2019, en la que la contraprestación pactada está sujeta a ajustes por la verificación de la calidad, peso, contenido, por lo cual se emite una factura de venta, la cual será posteriormente modificada en un periodo distinto a través de una nota de crédito o débito. Dicha verificación no constituye un hecho o evento futuro que permita el diferimiento del ingreso obtenido por tal venta hasta aquella que se efectúe, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si ya dices el bien y estás incluyendo una cláusula dentro de este contrato en la cual quieres diferir tú o interpretas tú que vas a diferir el ingreso porque existe un hecho de verificación de calidad, tanto a nivel jurídico, tributario, no es un diferimiento del ingreso. Tienes que imputar ese ingreso en el año en que trasladaste el bien. Y para efectos financieros se da la transferencia de control y de seguro los auditores financieros te van a decir que va a haber un estimado de más o menos 5% de lo que tú puedas estimar de acuerdo a tu estadística pasada, que puede variar la contraprestación económica. Cabe resaltar, más adelante veremos que eso es para efectos tributarios, que eso más adelante lo estaremos revisando, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos el segundo informe, ¿no? Del 2020, en la cual también existe en el tema, la aplicación de este párrafo del artículo 57 para gastos. Tratándose de la participación adicional de los trabajadores en las utilidades de las empresas establecidas unilateralmente por el empleador por un determinado ejercicio, se consulta cuándo se considera devengado el gasto por tal concepto, ¿no? En el supuesto que el pago de dicha participación se establezca como requisito que el trabajador se cuente con vínculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente al que corresponda a dicha utilidad. Tenemos conocimientos que al hacer nuestra determinación del impuesto a la renta, el trabajador tiene derecho a una participación siempre y cuando cumpla con los requisitos legales. Sin embargo, en este caso se plantea que el empleador, adicional a esa participación legal, le va a otorgar, llámese una bonificación o una remuneración extralegal, ¿no? Una participación adicional, pero pone como requisito una condición suspensiva, que es que a la fecha que se le pague, en la fecha en que se hagan todos estos cálculos,
el trabajador siga con un vínculo laboral vigente. Y para que eso suceda tiene que pasar un subsiguiente año, es decir, 2019 hacemos los cálculos, pero para que se le dé el pago tiene que seguir laborando en el 2020. Siguiente diapositiva, por favor, Lora. Por favor, siguiente diapositiva. Conclusión. Indica el fisco. Sí, anterior, por favor, anterior. La conclusión es, se considera devengado el gasto por tal concepto en el ejercicio que corresponda a las utilidades, porque se entiende que la participación de utilidades se va a realizar con el conocimiento de la renta o utilidad contable, o utilidad tributaria en este caso, o cómo se esté haciendo los cálculos, para determinar esa mayor participación, ¿no? En el supuesto que el pago de dicha participación se establezca como un requisito que el trabajador cuente con un vínculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente de dicha utilidad, tal requisito para el fisco, para la administración tributaria, lo considera que es una condición suspensiva para efectos del tercer párrafo del artículo 57. Por tanto, se encontrará devengado en el subsiguiente año. Para efectos financieros vamos a tener una adición de este gasto porque para efectos tributarios se va a considerar devengado en el subsiguiente año por esta condición suspensiva. En caso ustedes tuviesen un tema similar por políticas laborales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Informe 34-2020. Y esta consulta es muy similar al informe 32, por un bono de productividad que se otorga a los trabajadores, por cumplimiento de los objetivos, que creo que muchos de nuestros participantes van a evaluar eso a los trabajadores en este cierre 2020, ¿no? Que el cumplimiento de los objetivos en un ejercicio cuya entrega está condicionada a que el trabajador se encuentre en planilla a la fecha de pago, lo que ocurre en el ejercicio siguiente. Se consulta en qué ejercicio se considera devengado el gasto por tal concepto. La conclusión que llega a la administración es que el bono de productividad que se otorgue, cuya entrega está condicionada a la vigencia del trabajador en planillas, ocurre en el siguiente año. El gasto por tal concepto se considera devengado en este último ejercicio, ¿no? Entonces, sigue el mismo criterio que el informe 32, es la misma consulta y la SUNAT sigue evaluando todavía el tema del devengo desde el punto de vista de que existe una condición suspensiva y cuando se den los hechos sustanciales de esa transacción económica, en ese momento se va a realizar el devengo. Cabe resaltar, muy aparte de eso, que para efectos del el inciso V del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta indica que si para el perceptor que viene a ser el trabajador es una renta de cuarta quinta, será deducible en el momento en que se pague, ¿no? Y sería igual, ¿no? En el subsiguiente año, igual correspondería realizar la adición en el papel de trabajo para el cálculo del impuesto a la renta corriente. Siguiente diapositiva, por favor. El informe 98-2020, ¿no? Se plantea el supuesto de arrendamiento de locales comerciales donde se pacta una parte de contraprestación sea una renta mínima fija. Creo que todos, muchos los que trabajan en retail o muchos de aquellos contribuyentes que tienen esta clase de contratos donde tienen una contraprestación fija por metros cuadrados, X cosas, y una contraprestación variable que siempre en función de las ventas, ¿no? Y ahí tenemos el caso de los restaurantes, el sector de los retails, valga la redundancia nuevamente, que se ha visto muy afectado en este 2020, ¿no? Y continuando con el cuestionamiento de la SUNAT, en esta clase de contratos que se fija una renta mínima fija y una contraprestación variable, y que es pagada solo si excede la contraprestación física, al respecto se realizan las siguientes consultas.
Las ventas netas mensuales constituyen el hecho sustancial para el devengo de los ingresos generados por la contraprestación variable o constituye un hecho o evento futuro. En caso de constituir un hecho o evento futuro, el devengo de la contraprestación variable se produce en el momento en que se produzcan las indicadas ventas. Los ingresos por la contraprestación fija o variable se devengan en el amparo del artículo 57, independientemente del reconocimiento de los ingresos, de la estimación de las posibilidades de no recibir contraprestación parcial o total de los registros contables del arrendador. Siguiente diapositiva, por favor. Este informe es muy interesante porque nos plantean un tema que todos lo vamos a ver, el tema de estimaciones. Para efectos financieros, al momento de hacer un análisis del contrato, nosotros vamos a ver que las contraprestaciones económicas pueden tener una cuenta fija y también pueden existir contraprestaciones variables o también estimaciones que van arriba o hacia abajo. ¿Qué estimaciones van hacia arriba? Capaz si es una empresa constructora, un premio por entrega antes de fecha de la construcción. ¿Qué estimaciones van hacia abajo? Los descuentos o penalidades que disminuyen los ingresos reconocidos al momento de hacer la transacción de venta. Esas estimaciones es parte de la evaluación que va a hacer tu equipo contable como tu auditor financiero al cierre del 2020. Pero para efectos tributarios, esos análisis, esos papeles de trabajo te van a servir para hacer este tipo de consultas que ha planteado el contribuyente. ¿Qué hago con esas estimaciones? ¿Qué hago con esa contraprestación variable? Esa contraprestación variable que es gasto para mí y que también al momento del cierre del 2020 todavía no está sustentado en comprobante de pago, porque obviamente van a existir eventos futuros, ¿no? Que normalmente es lo que nos consultan los clientes, que todavía no me llega el comprobante de pago, todavía no me he sentado con el proveedor para hacer el cierre de las ventas, todavía no hay un acuerdo entre las partes firmado o por correo, en las cuales hemos terminado de dialogar y de llevar los acuerdos que, de acuerdo al contrato, debo de realizarlo la primera semana de febrero, X cosas, ¿no? Y que al momento del cierre del 2020 para mí todavía sigue siendo una incertidumbre y es una estimación lo que estoy poniendo como registro, ¿no? Esas preguntas, esos cuestionamientos que todos nos hacemos al cierre del 2020, también lo plantea este contribuyente, específicamente en este contrato. Por tanto, la administración tributaria responde de la siguiente manera. En el supuesto planteado de que tengas una contraprestación fija, que normalmente es lo que siempre te viene en tu factura, en tu comprobante de pago mensual, ¿no? Porque es y lo que tú conoces de forma mensual, y tengas otra parte variable, que puede ser que lo estés estimando, y lo más recomendable de nuestro punto de vista como auditores, tanto financieros como tributarios, bueno, no, tributario, siempre ponerle una cuenta aparte porque es más fácil analizarlo, ¿no? Indica que las ventas mensuales del arrendador constituyen un hecho o evento futuro de acuerdo al inciso A del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. La contraprestación variable por el arrendamiento determinada en función a las ventas mensuales del arrendatario se considera devengada en el momento que se produzcan las indicadas ventas. Se entiende que si tú tienes un corte semestral y tú indicas, te voy a dar una contraprestación variable del 1% respecto a las ventas a partir de $1.000.000, ok, hago mis cálculos en el mes 6, veo que si cumplo con las condiciones contractuales, registro el gasto, es una obligación para la otra parte, se entiende que la otra parte me tiene que entregar el comprobante de pago hasta antes de la DJ, de la presentación de la DJ anual, por tanto ese gasto deducible totalmente, ¿no? El devengo del ingreso de las contraprestaciones fijas o variables que se efectúa considerando la definición jurídica de dicho concepto prevista en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, sin considerar las estimaciones contables del alrededor sobre la posibilidad de no recibir la contraprestación total o parcial, ¿no? Lo que te dice acá, en pocas palabras, es que se considera devengado el ingreso de esa contraprestación que tú hayas fijado respecto a ese contrato específico de arrendamiento
y en la cual tengas una contraprestación fija, una merced conductiva de 1.000 soles y una merced conductiva sujeta a variaciones por ventas, se considera devengado eso, sin considerar esas estimaciones contables de no recibir dinero. Esa es la que te disminuye en tu base impositiva. Y que más adelante lo vamos a estar analizando, que el SUNAT pone unos 3 supuestos muy interesantes que son muy utilizados por nuestros clientes, por ejemplo, penalidades, descuentos, los cuales te van a disminuir el ingreso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Lorena. Siguiente, por favor. Luego de haber visto la regla general, en la cual, como han visto en los últimos informes de SUNAT, se han remitido mucho al tema de condición suspensiva, hechos sustanciales, nos vamos a la parte de la transferencia de control, que es la regla específica, en la cual tenemos una compra-venta de bienes, ¿no? Vamos a partir desde un análisis general, sin ahondar mucho en el tema financiero, respecto a la transferencia de control. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el mismo decreto legislativo nos remite a la norma contable, nos indica que todo lo no abordado por la norma tributaria nos tenemos que remitir a la norma contable vigente al momento de publicación del decreto legislativo 1425. Ahora, cabe resaltar que solo tomaremos en cuenta los conceptos mientras que no contradigan lo dispuesto en la norma del artículo 57, ¿no? Capaz algunas ideas que no se hayan podido tomar dentro de la norma tributaria. Ok. El párrafo 31 de la NIF 15 indica, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida que satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios comprometidos, es decir, uno o varios activos al cliente. Un activo se transfiere cuando o a medida que el cliente obtiene el control de este activo, lo cual puede darse en un momento con el tiempo o en un punto en el tiempo. El control de un activo hace referencia a la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades dirijan el uso del activo y obtengan sus beneficios. Para efectos financieros, nosotros tenemos que evaluar el contrato. Luego de hacer una evaluación del contrato y identificar aquellas obligaciones de desempeño que normalmente hemos tenido el caso de las empresas de instalaciones, por ejemplo, de máquinas expendedoras de dinero, cajeros automáticos, ¿no? En la cual hay una transferencia de bien y también prestación de servicio. La transferencia del bien se da en un punto en el tiempo, en un solo acto, y la instalación o mantenimientos preventivos se da a lo largo del tiempo, o también en un solo acto, ¿no? Como la instalación. Entonces, esa identificación de las obligaciones de desempeño que están redactadas dentro de un contrato, nosotros como equipo contable y como asesores debemos de realizar ese análisis al cierre del 2020, porque cada una de esas obligaciones de desempeño tendrán una evaluación distinta. En el caso de bienes, tendremos que evaluar cuándo se da la transferencia del control. Y la norma te indica que se da la transferencia del control cuando el adquiriente tenga la capacidad de redirigir el uso del activo. Es decir, puedes utilizarlo, puedes enajenarlo, puedes modificarlo, puedes utilizarlo y tener beneficios sobre eso, porque vas a ponerlo para tener beneficios económicos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Ahora bien, lo que hemos visto en la anterior diapositiva fue lo que nos indica nuestra norma contable. Nuestra norma tributaria
redacta qué es el control. Tratándose de la enajenación de bienes, se considera que se han producido los hechos sustanciales para la generación del ingreso cuando se produzcan los siguientes puntos. 1.1 o 1.2, lo que ocurra primero. Primero vamos a evaluar lo que dice el párrafo 1.1. El adquiriente tenga el control sobre el bien, es decir, tenga el derecho de decidir. Ahí tenemos una pequeña diferencia. La norma contable nos dice el derecho de redirigir. Acuérdate que la norma contable está redactada en inglés y tiene una traducción en español. Dentro de mi perspectiva de la interpretación o lo que quiere decir el IASB, va por el mismo camino, ¿no? Decidir es enajenar, usar, utilizar, poder realizar los elementos que el propietario tiene sobre un bien, ¿no? O el poseedor. Derecho a decidir sobre el uso del bien o a obtener sustancialmente los beneficios del mismo. Para determinar si el adquiriente tiene control sobre el bien, no se debe tener en cuenta la existencia de pactos entre el transferente y el adquiriente que otorgue a uno de ellos el derecho a adquirir o transferir el bien, o establezcan los derechos de uno de ellos de adquirir o transferir el bien. El derecho del adquiriente de resolver el contrato o exigir al transferente que se den las correcciones correspondientes cuando los bienes materiales de la transferencia no reúnen las cualidades o características especificadas pactadas. La existencia de una o de más prestaciones que deban ser contabilizadas en forma conjunta de la transferencia del bien, debiendo para efectos del devengo ser consideradas de forma independiente, ¿no? Sustancialmente, en este punto debemos de hacer un análisis del contrato. Ver si se ha realizado y en qué momento vamos a realizar la transferencia del control. Normalmente cuando estamos en una compra y venta de un bien mueble es cuando tengas la posesión física del bien o has trasladado en un punto específico de acuerdo al contrato, ¿no? Lo vamos a poner cuando hacemos ventas a provincia, capaz tenemos un punto en un local de transporte que de acuerdo a la orden de servicio, la orden de compra o contrato, estamos indicando que en ese punto se va a transferir los riesgos, bueno, se va a transferir el control del bien y en ese punto el adquiriente va a tener ya control porque ya va a poder dirigir dónde realizar las siguientes transferencias sobre el bien, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, como bien había indicado, la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1425 nos dice que para efectos de la cápice 1.1, que es control sobre el bien, tenemos que redirigirnos a la NIF 15, sobre todo en tanto no se oponga a lo señalado en esta ley, ¿no? Y tenemos que dirigirnos a la NIF vigente en la fecha de publicación del decreto legislativo, que es el 13 de septiembre del 2018. Cabe resaltar que las NIF son modificadas por un órgano extraoficial o un órgano internacional que no es peruano. Por tanto, va a tener ciertas modificaciones a través del tiempo, de acuerdo a las circunstancias de los negocios, ¿no? Es algo natural en el tema de las normas contables, que se van a ir actualizando poco a poco. Y aquí el legislador solo nos comenta que debemos de dirigirnos para efectos de todo lo que no se diga en la norma a una publicación dada por la norma contable de la fecha 13 de septiembre del 2018, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta también para efectos de una fiscalización, a qué norma debemos de dirigirnos para sustentar nuestros escritos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como habíamos visto, para efectos de enajenación de bienes tenemos que evaluar dos puntos que están en el artículo 57. El 1.1, que es transferencia del control, y el 1.2, que es el enajenante transferido al adquiriente al riesgo de la pérdida de los bienes. Este punto, riesgo de pérdidas, no lo encontramos dentro de la norma internacional de información financiera número 15. No está.
Esto ha sido incorporado por incorporado a nuestra legislación, en la cual también tenemos que tener muy en cuenta. Hemos tenido el caso de algún contribuyente que, de acuerdo a su contrato, ¿no? Si bien no se le dio el bien físicamente al comprador, el contrato indicaba que se transfirieron los riesgos de pérdida del bien, literalmente indicaba eso, en un momento en el tiempo, en un punto especificado, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener una interpretación a favor del fisco en que sí devengó el ingreso porque sí hubo una transferencia de pérdida sobre el bien en un punto específico de acuerdo al contrato. Para efectos financieros, como nunca existió transferencia de control y también se evaluó financieramente que no iba a tener un derecho de cobro, no se reconoció para efectos financieros un ingreso. Sin embargo, para efectos tributarios, el fisco podría tener elementos muy fuertes de acuerdo a lo indicado en el contrato, de que sí hubo una transferencia de pérdida de los bienes, porque sí se llegó a entregar el bien en el punto específico de acuerdo al contrato. ¿No? Que por X motivos no se pudo, bueno, que el cliente no pudo tener el poder de transportarlo por X razones, ¿no? Pero había elementos sustanciales que se indicaba que había un devengamiento para efectos tributarios de ese registro contable, ¿no? En fin. Artículo 1425 establece que la transferencia de riesgo de la pérdida de un bien como un supuesto adicional que configura el hecho sustancial generador del ingreso, que es el criterio objetivo, ¿no? De exigencia de que el riesgo se transfiera, el comprador guarda concordancia con el entorno jurídico que regula la exigibilidad de las obligaciones surgidas en un contrato con prestaciones recíprocas, ¿no? Indica ahí, pues, que nos estamos orientando al tema, al ámbito jurídico. A nivel civil, si yo pacté en el contrato que iba a entregar en un punto el bien, en los cuales se iba a transferir los riesgos de pérdida sobre el bien, a nivel jurídico habría elementos muy fuertes para poder cobrar ese bien. Por tanto, SUNAT, viéndose esto, considera que en ese momento sí se devengó el ingreso, ¿no? Diapositiva, por favor. Satisfacción de las obligaciones de desempeño. Siguiente diapositiva. Las obligaciones de desempeño se satisfacen a lo largo del tiempo. Una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo y por ello satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de las actividades ordinarias a lo largo del tiempo. Si cumple con los siguientes requisitos del párrafo 35. El cliente recibe o consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad a medida que la entidad lo realiza. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo, trabajo en progreso, que el cliente controla a medida que se crea o mejora el activo. El desempeño de la entidad no crea un activo por un uso alternativo para la entidad y la entidad tiene un derecho a exigir el pago por el desempeño que se haya completado hasta la fecha. La norma contable te indica que cuando tengas un contrato en la cual has identificado con una obligación de desempeño o una obligación contractual, si lo podemos llamar de otra forma, ¿no? Se va a realizar a lo largo del tiempo un contrato de suministro de servicio más de 6 meses, un año. Es una prestación a lo largo del tiempo. Vamos a ir reconociendo el ingreso a medida de que se vaya consumiendo. Si tenemos, por ejemplo, un contrato de mantenimiento preventivo, en la cual se va a dar en un periodo de 6 o un año y conocemos los elementos que se van a dar de forma mensual, tú vas reconociendo tu gasto de forma mensual de acuerdo al contrato y la otra parte va a reconocer su ingreso de forma mensual de acuerdo al contrato, de acuerdo a las prestaciones o cláusulas contractuales como se han identificado en el contrato, ¿no? Vamos a hablar de una forma muy simple porque también en estos casos hay temas muy específicos, ¿no? Cuando hablamos de activos altamente especializados y el tema de mantenimiento preventivo también tiene una hoja de costeo y puede ir variando de acuerdo de cómo se está imputando el servicio, ¿no?
pero digamos que es algo, un bien no especializado, algo simple, tenemos un contrato de 1 año por 1000 soles, digamos como un ejemplo muy simple, ¿no? Vamos a ir devengándolo 1200, digamos. Vamos a ir devengando 100 de forma mensual a lo largo del tiempo, de acuerdo a la duración de este contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Las obligaciones de desempeño también se pueden satisfacer en un momento del tiempo, en un momento en el tiempo, si la obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo, una entidad la satisfará en un momento determinado. Además, una entidad considerará indicadores de la transferencia de control que incluyen, pero no se limitan a lo siguiente. Este punto es muy interesante en el párrafo 38 de la NIF 15. Lo hemos visto hace poco en algún contrato en la cual un vendedor realizó la compra y venta de un bien que todavía no lo tenía en su poder, ojo, físicamente. Estaba embarcada, independientemente del Incoterm que tenga, ya tenía dirigir el activo, de poder enajenarlo, porque tenía la hoja de embarque, ¿no? El beyond lading, que te da derecho de poder con ese documento venderlo, aun cuando no esté en aduanas de Perú, ¿no? Se evaluó el contrato, se vio que cumplía con casi todos los elementos descritos en este párrafo de la norma contable. La entidad sí tenía un derecho presente del activo, ¿no? Lo tenía que pagar todo, ¿no? Igual lo vendió y tenía sí también un derecho presente para el cobro. ¿Tiene derecho legal? Sí, tenía derecho legal. Si bien no cumplía con haber transferido físicamente la posición física del activo, también la norma contable te excluye, ¿no? Que va a haber casos especiales en los cuales no se dé este punto, ¿no? Pero sin embargo se ha dado la transferencia del control y se satisface la obligación de desempeño, ¿no? El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad. Sí, efectivamente, en la evaluación del contrato y de los elementos que tenía el cliente, lo tenía. Se había leído el contrato, la cláusula específica de en qué momento se dio la transferencia del control para efectos tanto financieros como tributarios, y se tenía la hoja de embarque o el beyond lading internacional en la cual él podía enajenar ese bien. Y el cliente al cual se le vendió aceptó el bien, ¿no? Tenía una obligación presente, entonces llegó a cumplir todos esos elementos descritos dentro del párrafo 38 de la norma contable, ¿no? ¿Por qué estamos viendo este tema en paralelo? Porque es bueno analizar tanto la parte financiera, que es lo que todos haremos al 31 de diciembre del 2020, que ya lo hemos hecho, y luego ceñirnos y ver qué dice la norma tributaria. Porque si hay ciertas diferencias, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores, en la cual, primero, la norma contable solo te habla sobre transferencia del control, nada más. Sin embargo, el artículo 57 te habla sobre hechos sustanciales, condición suspensiva, si hay transferencia de control y también riesgo de pérdida del bien. 4 puntos y solamente la NIF 15 habla de 1, transferencia de control. Entonces, hay que ver de forma conjunta estos 2 puntos y evaluarlos para nuestra hoja de cálculo del impuesto a la cuenta corriente, ¿no? Sobre todo con los contratos sociales, materiales, que al final del día va a ser lo que evalúe la SUNAT, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Métodos de medir el progreso, de acuerdo al decreto legislativo 1425. Sí, siguiente diapositiva. Como hemos visto, después de hacer el análisis de las obligaciones de desempeño que esté dentro de un contrato con un cliente, en la cual se puede dar en un momento en el tiempo, cuando se dé el control, o a lo largo del tiempo, como es el caso de un servicio,
La norma te dice que tú lo puedes reconocer bajo el método producto o bajo el método de recursos. Bajo un método producto, bajo resultados de logros, hitos alcanzados, el tiempo transcurrido, unidades producidas, ¿no? Hitos alcanzados es el más utilizado para evaluar el, el devengamiento en el tema de construcciones, ¿no? De acuerdo a ciertas valorizaciones aprobadas por ambas partes, vamos viendo cuánto es el avance de la obra y estamos llegando a un hito de acuerdo al contrato específico con el Estado. Esos son los casos que hemos tenido dentro de la firma en contratos de construcción de grandes proyectos con el Estado, ¿no? Normalmente le ponen ciertas fases, fase 1, fase 2, fase 3, y de acuerdo a lo que dice el contrato, para efectos financieros se reconoce de acuerdo a los puntos o hitos alcanzados de acuerdo al contrato, ¿no? Bajo el método de recursos, se reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos que la entidad ponga a disposición para satisfacer la obligación de desempeño. Por ejemplo, recursos consumidos, horas hombre, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido, horas máquinas utilizadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, la diapositiva anterior nos habla primero de lo que indica la norma contable. En esta diapositiva nos expone lo que la norma tributaria nos indica respecto a las prestaciones de servicio. Tratándose de prestaciones de servicio que se ejecutan en el transcurso del tiempo, los ingresos se devengan de acuerdo con el grado de su realización. Los métodos para medir el grado de realización son los siguientes: inspección de lo ejecutado, determinación del porcentaje que resulte de relacionar lo ejecutado con el total por ejecutar, determinación del porcentaje que resulte de relacionar los costos incurridos con el costo total de la prestación del servicio. Para efectos de este párrafo, se debe considerar como costos incurridos solo aquellos vinculados con la parte ejecutada y como costo total los costos de la parte ejecutada y por ejecutar, ¿no? Cabe resaltar que de estos tres métodos, el contribuyente deberá evaluarlo por una sola vez, el mejor que se ajuste a la naturaleza y característica de la prestación. El reglamento de la norma, que todavía no ha indicado esto, o sea, no hay mayores métodos, podrá aprobar, se podrá modificar mediante el reglamento otros métodos, siempre que los mismos permitan determinar de una mejor manera el grado de realización del servicio. Siguiente diapositiva, por favor. Tratándose de servicios de ejecución continuada, cuando se pacten por el tiempo determinado, los ingresos se devengan en forma proporcional al tiempo pactado para su ejecución, salvo que exista un mejor método de medición de lo ejecutado del servicio conforme a la naturaleza y característica de la prestación. Cuando se pacten por el tiempo indeterminado, los ingresos se devengan considerando el mejor método de medición de su ejecución conforme a la naturaleza y característica de la prestación. Aquí el legislador sí ha sido un poco más abierto de acuerdo a la descripción del devengo en el tema de ejecución del servicio a lo largo del tiempo de forma indeterminada, ¿no? Se tendrá que evaluar en cada caso concreto. En lo particular no me ha tocado un caso así. Siempre hemos hecho la evaluación de los servicios a un corto plazo, servicios un servicio de mantenimiento, servicios de garantías, eh, eh, servicio de construcción, ¿no? Que hemos podido adoptar otros métodos ya descritos anteriormente en el párrafo anterior, que sí son más digeribles, se podría decir, y más fácil identificar por la norma. Igual siempre hemos indicado que el contribuyente tiene que tener sustento jurídico y documentos que avalen que el método adoptado para identificar la prestación, el reconocimiento de los ingresos, debe estar sustentado fehacientemente
para que no exista por parte del fisco una interpretación errónea de la forma de cómo se viene reconociendo el ingreso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Una vez adoptado el método de acuerdo a lo dispuesto en los acápites 2.2, el contribuyente deberá aplicarlo de forma similar en todas las prestaciones. Para variar de método, se debe solicitar una autorización a SUNAT que lo aprobará o no, o denegará en el plazo de 45 días hábiles. De no mediar resolución expresa, se dará por aprobada la solicitud, el cambio del método. Siguiente diapositiva, por favor. Precio de transacción. Siguiente diapositiva. La NIF 15 te indica lo siguiente, en el párrafo 47. El precio de transacción es importante de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros, ejemplo, el IGB, ¿no? Contraprestación variable. Si incluye un importe variable, una entidad estimará el importe de contraprestación. La entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes comprometidos. Si existe un componente de financiamiento, la contraprestación distinta a la de efectivo, una entidad medirá la contraprestación distinta al efectivo o compromiso de contraprestación distinta al efectivo al valor razonable. La contraprestación por pagos a realizar al cliente. Vamos a evaluar cada uno de estos puntos. Como ya hemos visto en el anterior informe de SUNAT, hay un análisis tributario en la cual el contrato de arrendamiento tiene una contraprestación fija por metros cuadrados y una contraprestación variable por nivel de ventas. Normalmente esto es común en los retails, una venta de bienes, como es en el caso de arroz u otra prestación, si queremos hacerlo como un ejemplo, tomarlo como ejemplo, en la cual si hay una transferencia del bien, se fija una contraprestación fija y pactada por este bien. Sin embargo, la empresa estima de que si vendes más de 1 millón de soles o si mi cliente compra más de 1 millón de soles, se le va a dar una bonificación, un importe que va a disminuir tu contraprestación económica, ¿no? Del 5% como un ejemplo. Esa es una contraprestación variable, porque va a variar a través de un indicador, que son las ventas. Para efectos financieros, el área contable estimará esa parte. Va a estimar. Todavía no se ha cerrado el ejercicio o la fecha contractual en la cual se va a cerrar o liquidar ese importe, y tendrá que estimarlo al cierre del ejercicio contable. Va a existir casos también en los cuales el cliente va a recibir una contraprestación económica sustancial, que puede ser un anticipo en el caso de empresas constructoras con el Estado, en las cuales reciben el 40% al inicio de obra. Y va a ser ejecutado dentro de 2 o 5 años, cuando estamos hablando de un megaproyecto. Al inicio de obra, tú has recibido casi el 40%. Claro que hay un componente de financiamiento. El cliente te está dando un dinero de forma anticipada por un valor sustancial que es casi el 40% de todo el contrato. Y tendrás que evaluar si dentro de ese contrato el componente de financiamiento es sustancial. Con los auditores financieros o tus asesores financieros tendrán que evaluarlo. Normalmente hay una tasa de valor, una tasa TIR o una tasa de costo de oportunidad, ¿no? Y si el importe es sustancial para efectos de razonabilidad de los estados financieros, lo van a separar. Y este va a devengar de acuerdo al tiempo de financiamiento, que viene a ser el tiempo en que dure la ejecución del contrato, ¿no? Esa es la parte número 2. La parte número 3, en la cual existe una contraprestación distinta al efectivo. Normalmente cuando tú compras o vendes algo, das el bien y te dan dinero. Pero va a haber casos en el cual exista un trueque, si se podemos llamar, o una permuta, un contrato de permuta, en la cual tú das un bien y te dan otro bien. Tendrá que venirse a valor razonable. Y bueno, el otro caso es cuando el cliente paga el bien, ¿no?
Ahí tenemos, cuando tenemos, estos son todos los elementos de una contraprestación económica en los contratos con clientes. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, la norma internacional contable número 15 se ciñe al tema de estimaciones, como es el caso de las contraprestaciones variables. Sin embargo, para el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, esas disminuciones del ingreso, esas estimaciones contables, no van a ser aplicadas hasta que no se materialicen en un documento, que viene a ser en estos casos una nota de crédito. Como es, estimaciones que se realicen sobre la posibilidad de no recibir contraprestación o parte de ella, como son penalidades, como son descuentos, como son estimaciones porcentuales de devolución de bienes. Caso retail también, ¿no? Al cierre del 2020 tú has vendido cientos o miles de polos. Se entiende que de acuerdo a tu contrato, tu voucher, tú tienes un tiempo de 7 días para devolverlo. De los 1000 polos te van a devolver 5, 6. El área contable va a estimar ese 5 o 6 polos que te van a devolver, que sean el 5 o 6%. Ese 5 o 6%, ¿qué va a hacer? Va a disminuir mi base impositiva, porque es una estimación. Pero del 5 o 6% no todos van a venir a devolvértelo. Cuando te lo devuelvan y se materialice en una nota de crédito, en ese momento va a ser deducible. Mientras tanto, va a seguir siendo una estimación financiera, que para efectos tributarios no será deducible. Este punto hay que tenerlo muy en cuenta. La recomendación que hemos hecho a nuestros clientes ha sido que estas disminuciones lo pongan en una cuenta separada, en una cuenta contable separada para poder, al momento de hacer el cierre del cálculo del impuesto, poder identificar la cuenta y ver, uno, el contrato que estamos evaluando, ¿no? ¿Qué obligación de desempeño? Porque, como repito, cada caso se ve de forma concreta, o sea, no hay un estándar. Tenemos que evaluar cada caso de forma específica, ver las cláusulas contractuales. Luego de eso, vamos a ver qué disminución del ingreso se está dando. Normalmente son devoluciones o descuentos, ¿no? Que en esos casos se van a sustentar en notas de crédito. Por tanto, serán deducibles cuando se tenga la nota de crédito. Cosa que no sucederá hasta el siguiente año, ¿no? Punto número 2. Acuerdos que otorgan a la otra parte la opción de adquirir bienes o servicios adicionales en forma gratuita o a cambio de una contraprestación inferior de ellos. Se dan los vouchercitos de bonificación por la compra de 5 polos, te van a dar un polo adicional si compras tales cosas, ¿no? Son ciertas bonificaciones. Obviamente el área contable va a estimar esa disminución del ingreso y, como repito, no será deducible hasta que se materialice un comprobante de pago y se tenga todo el sustento fehaciente de esa disminución de ese ingreso, ¿no? Que viene a ser la salida de CARDES, que viene a ser el comprobante de pago, otro documento adicional. Punto número 3. Obliga a pagar al cliente, usuario tercero para efectos del devengo. Estas deben tratarse de manera independiente de los ingresos del transferente, ¿no? Acá también la SUNAT te dice de forma muy específica, bueno, la ley del impuesto a la renta te dice de forma específica que tenemos esas obligaciones de desempeño de forma separada. Lo mejor es llevarlo en cuentas distintas, como siempre hemos venido recomendado a nuestros clientes. Llevarlo en cuentas contables distintas para tener el análisis y trazabilidad documentaria al cierre del 2020, con el debido análisis de cuenta y ver cuáles de estas estimaciones está sustentada en comprobante de pago, porque no estos casos se van a ver durante todo el ejercicio contable, ¿no? Se termina un proyecto, puedes tener un descuento que ya se materializó en agosto, está sujeto de nota de crédito, ok, esa disminución del ingreso sí va y es aceptado tributariamente, siempre y cuando cumpla todos los requisitos legales, tanto documentario como fehaciente y de causalidad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
queremos terminar este punto con los cambios tributarios 2021. Ya Juan y Gabriela han estado viendo el tema de los gastos, incluyendo algunos de los cambios que ha habido en el 2020. Y mediante esto queremos recordarles algunos pequeños cambios que ha habido en este ejercicio 2021. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Ok, aquí, bueno, el legislador quiere agilizar un poco la devolución del crédito tributario del ITAN, reduciendo los plazos a 30 días, luego de presentado la solicitud de devolución, obviamente cumpliendo todos los requisitos legales que están en el artículo 8 de la ley número 28424, que habla sobre la ley del impuesto temporal a los activos netos, ¿no? Es decir, tengo mi crédito tributario, luego de haberlo aplicado con el pago a cuenta y luego de aplicarlo con el pasivo por impuesto a la renta, si tengo un crédito tributario positivo, puedo aplicar la opción de devolución, presento mi solicitud y en 30 días me tienen que evaluar dicha solicitud, ¿no? Vencido el plazo, el contribuyente podrá considerar aprobada la solicitud, silencio positivo. La SUNAT efectuará la devolución mediante el abono en cuenta, ¿no? Agilizando un poco en estos tiempos tan difíciles, y es un punto a tenerlo en cuenta todos para efectos de flujo de caja para este 2020 de las empresas aquí presentes han tenido ciertas particularidades o deficiencias, no quisiera decir. Este punto tómenlo en cuenta para sus flujos de este 2021, una devolución del ITAN de los créditos, porque puede ser que hayan disminuido sus ingresos, hayan tenido pérdidas, y tenemos ahí un crédito que ya ha sido pagado en la SUNAT, que sería muy oportuno evaluar con su gerencia una susceptible devolución, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Siguiente. Bueno, luego de todas las idas y venidas con nuestro Congreso, como siempre, antes, por favor. Como siempre, extienden la exoneración del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta sobre las exoneraciones hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿no? Las entidades religiosas, las entidades que están afectas por las rentas de fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro, cuyo objeto sea ser beneficiaria, asistencia social, educación cultural, científica, artística, literaria, deportiva, que ahí están muchos de nuestros, un cliente muy importante de la firma, que es Alianza Lima, política, gremiales y vivienda, ¿no? Mediante disposición complementaria final, este punto es muy importante, ¿no? Para aquellas empresas que tengan, aquellos contribuyentes que estén a cargo, aquellos asesores contables que estén a cargo de una fundación, ¿no? Para este 2021, la SUNAT ha dispuesto una norma de transparencia en la cual, mediante su portal, se entiende que va a ser mediante un portal, van a exhibir la lista de aquellas entidades que gocen de esta exoneración. Justo en la exposición de motivos de esta norma, lo que busca es un tema de transparencia fiscal, ¿no? En los últimos años hemos visto que muchas de estas fundaciones han visto beneficiadas por las exoneraciones de la ley del impuesto a la renta, y que claramente no tiene un fin no lucrativo, ¿no? O sea, ha habido algunos casos muy específicos, ¿no? Que se han visto capaz en ciertos artículos periodísticos, ¿no? En las cuales las cabezas de ciertas organizaciones religiosas se evidencia pues un ánimo lucrandi sobre las transacciones que tienen, y bueno, que al final el fisco es el único que tiene el poder para evaluar si cumple o no cumple todos los requisitos para encontrarse exonerados, ¿no? Ahora bien, con esta disposición complementaria final que extiende pues la exoneración hasta el año 2023,
se dispone que con el objeto de conocer las sociedades o instituciones religiosas, fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro que el fiscal que implica al Estado otorgarlas, la SUNAT publicará la lista de los sujetos que se benefician de los incisos A o V del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta por los ejercicios gravables 2021, 2022 y 2023, ¿no? Es decir, para este año 2021, para fines, vamos a conocer quiénes son los que se encuentran beneficiados en esta exoneración. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, ¿no? Bueno, hemos tenido la oportunidad de haber trabajado con algunas empresas del sector del régimen agrario que están muy, muy preocupados por el tema del beneficio que ellos gozan, bueno, siguen gozando, gracias a Dios, ¿no? Porque iba a impactar fuertemente a sus flujos y a la continuidad como empresa también, ¿no? Bueno, el cambio, los contribuyentes perceptores de tercera categoría comprendidas dentro del alcance de la ley 3110, personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y o crianzas y realicen actividad agroindustrial. Se aplica sobre su renta neta las siguientes tasas, ¿no? Ingresos netos que no superen los 1.700 UITs en los ejercicios gravables 2021 y 20, hasta el 2030, hasta la tasa del 15%. 2031 pasarían a la tasa del régimen general, ¿no? Al 2031, ¿no? Lo que quiere hacer acá el legislador es de forma progresiva ir subiendo la tasa ya teniendo una fecha límite que es el 2031 para el tema del cambio de la tasa, ¿no? Ahí hay que tomar eso en cuenta para nuestro cálculo del impuesto a la renta diferido, porque nosotros tenemos que estimar también estos cambios de tasa, ¿no? Solamente hay que tenerlo en cuenta, eso ya de seguro lo van a ver con sus asesores financieros, aquellos que estén dentro de este régimen tributario, ¿no? Y para aquellos contribuyentes que superen las 1.700 UIT en los ejercicios gravables 2021, 2022, se le imputará la tasa del 15% y así sucesivamente una tasa del 20, 25 hasta llegar al 30% en el 2028, ¿no? Esto ya creo que es más digerible, porque sí ya habla de un régimen temporal, ¿no? Con lo cual se le quiere dar impulso a este sector y se espera pues que dentro de unos años ya pueda sostenerse con una tasa del 29.5%, que es la tasa general de todos, ¿no? Creo que con esto doy pase ya a mis colegas Juan y Gabriela, que culminarán con, con la parte de gastos, que también es un punto muy interesante para nuestro cálculo del 2020 en el tema de adiciones y deducciones del impuesto a la cuenta corta. Jaime, ¿algunas Gracias, Jackie. apreciaciones? No, no, en realidad quisiera dejar los temas de consultas o interconsultas para el final. Enseguida va a continuar Juan Carlos. Pero Jackie, yo quería dejarte una pregunta y a ver si al final la compartimos, la conversamos, que creo que es frecuente en el sector inmobiliario. Lo que sucede en la práctica es que el contrato futuro que celebra, por ejemplo, quien quiere comprar una tienda con el promotor de la tienda, tiene un desfase entre la fecha de culminación, o mejor dicho, de expedición del certificado de finalización de obra versus la fecha en que realmente ya está terminado la tienda, por ejemplo. Esto último ocurre primero, ¿no? Se construye un centro comercial, ya van entregando las tiendas a los compradores, quienes han firmado contratos futuros, sobre bienes futuros, y la conformidad de obra todavía puede ocurrir al siguiente año o al subsiguiente año. ¿Ok? Sí, sí. Y en la práctica, aun cuando no tienen la conformidad de obra, el comprador de la tienda ya utiliza la tienda e incluso ya vende.
La condición suspensiva de esos contratos es que tengas el certificado de finalización de obra. Según la norma, la condición suspensiva es la que marca el reconocimiento del ingreso. Pero tienes otro aspecto de realidad, ¿no? Sí, 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 Que es el verdad. comprador ya tiene el control e incluso ya le transfirieron el riesgo. Entonces, al final quisiera que conversemos un poquito de cuál es tu punto de vista, ¿no? ¿Cuándo devenga el ingreso? ¿Con esta transferencia de riesgos y adquisición de control por parte del comprador? ¿O cuando se cumple la condición suspensiva, que es la emisión del certificado de finalización de obra? Contractualmente, el inmueble va a existir con este certificado, según lo que dice el contrato. ¿Te parece si lo dejamos para el final y lo conversamos? Ok, ok, no hay problema. Perfecto. Y ahora le doy pase a Juan Carlos. Ajá. ¿Qué tal? Buenas. Gracias, Jaime, por el pase. El martes pasado nos quedamos en esta diapositiva que son los gastos relacionados a los vehículos, ¿no? De las categorías que se muestran en la pantalla, ¿no? La A2, A3, A4, B1, 3, B1, 4. Y este artículo es, para hacerlo sencillo, vamos a analizarlo como un ejemplo. Este artículo tiene dos clasificaciones, dos grupos. Uno que está sujeto a los límites y otro que no. El más sencillo es los que no están sujetos a los límites, ¿no? Que es las categorías A2, A3 y A4. Pero hay que tener en cuenta de que estos vehículos o los gastos relacionados a estos vehículos, como son los gastos de funcionamiento, los gastos de depreciación o los gastos de cualquier tipo de cesión en uso, ¿no? Que puede ser los alquileres. Esos tipos de gastos tienen que ser, para que sean deducibles, esos gastos tienen que ser indispensables para la generación de renta o mantenimiento de la cuenta según el giro del negocio de la empresa. Los gastos que no son indispensables, o la misma norma dice que los gastos que no son indispensables son aquellos que son sujetos o destinados a la dirección, administración, ¿no? O representación. El otro tipo de gasto, el otro grupo, son aquellos que sí están sujetos a los límites, que ahí abarca más categorías, ¿no? Como la B1.3 y B1.4. Y necesariamente tienen que ser destinados a la dirección, representación y administración de la empresa. En este tipo de gasto, en este grupo, va a estar dos límites, ¿no? Uno es el primer límite, que es asignar a la cantidad de vehículos que son de dirección, representación y administración, que va a poder utilizarse como gastos, ¿no? Gastos de funcionamiento igual, los gastos de mantenimiento, combustible, sesión en uso. El primer límite te va a indicar la cantidad de vehículos cuyos gastos vas a poder utilizarlo, ¿no? Esto está en función de los ingresos netos anuales del ejercicio anterior y la UIT también del ejercicio anterior. Es decir, si queremos nosotros determinar los gastos relacionados a esos vehículos, tenemos que calcular los ingresos netos del 2019 con la UIT del 2019. Entonces, y luego de ello, una vez determinada la cantidad de vehículos, vamos a hacer otro límite, que va a ser el porcentaje, un coeficiente, para establecer qué parte de esos gastos que sí han pasado el primer límite van a estar van a ser deducibles, ¿no? Esta fórmula que vemos en la diapositiva, que es el límite 2, está relacionado justamente a esos gastos de dirección, administración y representación, pero va a excluir aquellos gastos o vehículos que sean mayores a 30 UITs. Estas 30 UITs estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. A partir del 1 de enero de 2020, ya el límite ha disminuido a 26 UITs, pero solamente es lo que ha midido la cantidad de UITs, ¿no? Pero el criterio es el mismo.
entre el número total de vehículos de propiedad, ¿no? O posesión. O sea, puede ser propios o alquilados. Entonces, una vez determinado ese coeficiente, vamos a poder determinar el límite. A la siguiente diapositiva, por favor. A continuación le vamos a mostrar un ejemplo. Lorena, ya. Este caso práctico, estoy partiendo que la empresa tiene 5 vehículos, cuyas categorías son las que hemos mencionado en la primera diapositiva, y las actividades que están relacionadas a esos vehículos van a ser operación, representación y administración. En el caso de operación, son vehículos que van a ser aceptados, o los gastos relacionados a esos vehículos van a ser aceptados en su integridad, pero los gastos que están sujetos a dirección, representación, administración, eso sí tenemos que analizarlo, ¿no? Entonces vemos que el costo de esos vehículos, en la primera columna, el A3, es 950.000. En las siguientes 200.000, las terceras 74.000, 80.000 y 100.000. Como vemos, las condiciones hay propios y alquilados, y los gastos de funcionamiento, vemos ahí que son los que están asignados a cada uno de los vehículos y con su respectiva depreciación, ¿no? Ahora vamos a hacer el cálculo de los límites para podamos entender ese párrafo de los gastos por vehículos. A la siguiente diapositiva, por favor. Ya, supongamos que en el ejercicio 2019 hemos tenido como ingresos netos 98.128.000. Cabe señalar que los ingresos netos tienen que ser ingresos que no sean excepcionales, ¿no? Como por ejemplo la venta de activos fijos o las ganancias por diferencia de cambio. Si vemos esos conceptos, tenemos que retirar para el cálculo. Como hemos visto, el número total de vehículos de propiedad son 5, y el número máximo de vehículos cuyos gastos van a ser sujetos a deducibles son 2. ¿Por qué? ¿Cómo ha salido esta cantidad de dos vehículos? Si es que dividimos 98.128.000 entre la UIT del 2019, que es 4.300, creo que era, me sale 22.000 UITs, 22 UITs. Y si regresamos a la diapositiva anterior, por favor. Anterior a la tabla, vemos que es para 24.000 es 3 vehículos. Y a mí me salió 22, ¿no? Entonces, yo podría estar dentro de esos 3 vehículos, podría asignar 3 vehículos, pero ¿por qué hemos escogido 2? Ahí, en la siguiente diapositiva le voy a explicar. Vemos que los vehículos de dirección pasan los 30 UITs, que es el costo de 200.000. Entonces, esos vehículos que son costosos, que pasan de 30 UITs, no van a ser deducibles en su integridad, ¿no? O sea, los gastos de funcionamiento o gastos de depreciación. Entonces, yo tendría que reparar los 45.300, ¿no? Como vemos en la parte inferior. Entonces, me quedarían los 2 vehículos, que son gastos de representación y administración. A la siguiente diapositiva, por favor. Es por eso que me sale 2, ¿no? Entonces, ahora la fórmula me dice que tengo que dividir los vehículos que me permite deducir sus gastos entre el número total de vehículos. Y haciendo la división entre 2, entre 5, me sale 40%. Entonces, yo voy a multiplicar el 40% por 37.470. Los 37.470 son los gastos de funcionamiento de los 2 vehículos que sí me ha permitido deducir. Entonces, y me sale 14.988. Entonces voy a reparar 22.849, que es el exceso del límite, y los 45.000 por las 30 UITs, 45.300 también voy a reparar en integridad. Entonces, eso sería respecto a los gastos de vehículos, y hay algunas RTFs que he citado que justamente sustentan lo que estoy comentando, y también con la norma, que está en la siguiente diapositiva. Son estos, ¿no? Que, por ejemplo, los vehículos diferentes a las categorías A2, A3, A4, serán deducibles en la medida que se acredite en la relación de causalidad.
de dichos gastos en que generen renta y mantenimiento de la fuente. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos gastos que no están en esas categorías, sino en otras, que no están en la norma, no voy a aplicar el límite del inciso W. Entonces, van a ser deducibles en integridad porque son vehículos que son causales, ¿no? Hay que acreditar siempre en el artículo 37 la causalidad de los gastos, ¿no? También la fiabilidad. En el siguiente informe nos dice que los gastos incurridos en vehículos de los automotores de esas categorías que están sujetos a los límites, que es en el segundo grupo, asignados a la actividad de ventas, así como de transporte, para el personal que labora en la actividad minera, cuyo costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio, según corresponda, haya sido mayor a 30 OITs. Entonces, en este informe nos indican que por más que un vehículo sea mayor a 30 OITs y no esté destinado a las actividades de dirección, representación, administración, podrá ser reducible en su integridad, porque como vemos en este informe, son gastos que sí están relacionados a la actividad, como son para la actividad de las ventas. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver las dietas del directorio que en un inicio antes les comenté, pero les comenté justamente para hacer un comparativo con el inciso V, ¿no? El cual ya lo tratamos. Respecto a las dietas del directorio, ¿qué podemos comentar? Estos de acá están sujetos al límite del 6% de la utilidad comercial, es decir, la utilidad contable, no tributaria. Entonces, para determinar este límite tenemos que, la utilidad comercial, tenemos que sumar esos gastos de dietas del director para hallar justamente el 6%. La siguiente diapositiva. Acá hay algunos RTFs que he citado que vale la pena comentarles relacionados a los